La miasis viene a ser la infección parasitaria causada por las moscas, más en específico de la orden Difteria, en la cual se van a desarrollar en tejidos vivos tanto de las personas como de los animales. En cuanto a su epidemiología, vamos a ver que hay zonas endémicas donde hay más prevalencia de esta mosca. Tenemos América Latina, en la cual va a haber países como Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, México y zonas de América del Centro. Otra zona, que también es endémica, va a ser África subsahariana, la cual podemos observar en la imagen, en la cual vamos a encontrar países como Nigeria, Angola, Zambia, entre otros. La miasis va a desarrollar diferentes etapas. En la primera etapa vamos a encontrar que es la larva. La larva va a tener estadios 1 y 2. Luego va a pasar a la pápula, la cual va a pasar a la mosca adulta. Luego, en el siguiente diapositiva voy a explicar más. Dentro de los factores de riesgo vamos a ver la falta de higiene y saneamiento en diferentes zonas, más específicamente en zonas de bosques. También, como otros factores, la exposición ocupacional a este tipo de factores, como pueden ser las personas que se dedican a la crianza de ganados o las personas que se dedican a la profesión o veterinarios. También otro factor de riesgo es el uso de la ropa húmeda y que están tendidas en el suelo. Por último, tenemos que un factor de riesgo de las personas que viven en ambientes rurales donde hay alta densidad de insectos, como pueden ser zonas como ahora vamos a hablar del agente etiológico. Vamos a ver, entre los principales agentes etiológicos pertenecen a la orden Difteria, la cual en específico vamos a ver a la familia Caliporidae y a la familia Oestridae, de los cuales vamos a destacar dos especies. La especie de Dermatobia hominis, la cual también se conoce como la mosca zumbadora, la cual es prevalente tanto en América Central como en América del Sur. Otra especie es la Corylobia anthropofaga, la cual es común en África subsahariana. Vamos a ver que la Dermatobia va a pertenecer a la familia Oestridae y la Corylobia anthropofaga va a pertenecer a la familia Polyporidae. Vamos a ver otras especies no tan conocidas, pero sí que quisiera mencionar, que es la Cochiliomia hominivora, la cual se va a destacar porque pertenece también a la primera familia. La Lucidia pericata, que también pertenece a la misma familia, y la Trisomia tensiana, la cual pertenece a la misma familia. Vamos a ver que el ciclo de vida de la mosca va a ser: la mosca va a depositar huevos, esos huevos van a quedarse en larvas, las cuales van a tener 3 estadios, y a estos 3 estadios se conocen como la fase parasitaria, la cual se va a desarrollar en el ser humano o en los animales, los cuales van a hacer la pupa va a salir de donde está hospedado y se va a convertir en una mosca adulta. Las formas de transmisión. Vamos a ver que hay dos formas de transmisión: la transmisión directa y la transmisión indirecta. Acá podemos observar una mosca va a depositar sus huevos directamente en el hospedero, que puede ser una persona o un animal. En cuanto a la transmisión indirecta, vamos a usar otras especies como factores de transporte. Como por ejemplo, en este caso, la Dermatobia hominis va a usar vectores hematófagos que vienen a ser los mosquitos y los tabanos, en los cuales va a depositar su huevo en la zona posterior o en la cola, y cuando este insecto pique a la persona, va a depositar su huevo. Una vez que los huevos detecten el calor, van a eclosionar y van a infectar a las personas. En cuanto a la
Cordelovia antropofaga va a hacer que las moscas depositan en el suelo, las cuales van a nacer y las larvas, cuando entran en contacto con la persona, infectan. Bien, ahora vamos a ver los diferentes tipos de miasis. Hay 3 tipos de miasis cutáneas: la miasis furuncular, la miasis migratoria y la miasis de hígado. La más común es la miasis furuncular, que en las zonas ganaderas, bueno, donde también soy yo, se conoce como el famoso tupe, el cual, como podemos observar, es una emulsión nodular dolorosa que presenta un orificio central por donde la larva va a poder respirar. ¿Bien? Y depende de la especie, va a presentar lesiones en zonas del cuerpo. Que la Dromitobia hominidis va a presentar lesiones muy comunes en la cara, en el cuero cabelludo y en extremidades. En cuanto a la siguiente especie, va a presentar con mayor proporción en la zona de la cabeza, el cuello y la espalda. Acá tenemos un ejemplo de este tipo de miasis, en la cual podemos ver una cavidad con diferentes larvas que están. Esto es antes del procedimiento. Durante el procedimiento quirúrgico, que va a explicar mi compañera Bianca, este es cuando ya se han extraído todas las larvas, y es post tratamiento ya cuidado. El segundo tipo viene a ser la miasis de heridas, que va a ocurrir en úlceras o lesiones previas, donde la mosca va a depositar sus diferentes huevos. Esto va a generar que se forme nuevamente necrosis extensas y también va a producir infecciones bacterianas secundarias a esta lesión. Entre los factores de riesgo vamos a tener personas que viven en situaciones de calle, personas alcohólicas que no se cuidan, drogadictos y individuos de mala situación socioeconómica. Acá destaca las especies Cochilomia hominoboras y Lucidia cericata. Y por último vamos a tener a la miasis migratoria, en la cual estas larvas se van a desplazar por debajo de la piel, dejando en un trayecto serpentinoso. Como podemos observar, estos van a estar acompañados de prurito intenso y de dolor. En la etiología son estas especies que eran gastrofilios, intestinales y vehiculares. Esta patología va a haber cuando nosotros, si criamos ganados o caballos, que estamos en contacto, nos podemos infectar. Ahora, en las manifestaciones clínicas vamos a ver que también hay una cierta secuencia con respecto al aspecto, ¿no?, que tiene en este caso la miasis. Como primera instancia debemos reconocer que los casos más frecuentes de miasis van a ser los cutáneos y los menos frecuentes van a ser los genitourinarios. A propósito de esto, el año pasado se reportó que aquí en Perú hubo aproximadamente 3 casos de miasis genitourinaria, de las cuales 2 fueron mujeres, una paciente joven y una paciente anciana, y un paciente varón mayor de edad, que vamos a ver más adelante. Como mencionaba, en primer lugar vamos a observar unas lesiones elevadas, en este caso que van a ser induradas y eritematosas, ¿no? Se va a presentar en forma de pápula, que en este caso se puede observar como si fuese una picadura de algún insecto y se puede confundir por esta misma razón, ¿no? Pero posterior a ello vamos a ver que va a presentar lo que se denomina un puntum central, el cual va a tener un punto central que va a ser doloroso y va a ser también eritematoso y pruriginoso. Este punto central va a tener una pequeña abertura en el cual se puede observar en algunas ocasiones un mínimo, ¿no?, de la larva, lo que es la larva. Y posterior a ello ya se evidencia lo que es el exudado. Esta lesión se forma más eritematosa y puede haber
una secreción amarillenta, purulenta o incluso sanguinolenta, ¿no? Y la sensación de movimiento también en la zona que se va a presenciar de la región. En este caso también se presentan síntomas sistémicos, el cual el paciente va a presentar pues un mal estado general y este se puede agravar de acuerdo a la cantidad de qué tan extendido se encuentra la miasis, ¿no? Y cuántas larvas también se encuentra en la lesión. El paciente puede presentar letargo, fiebre y también insomnio. Y claro, en la parte psicológica también el paciente pues va a desarrollar trastornos depresivos y va a tener un aislamiento voluntario debido al miedo de rechazo de la sociedad, ¿no? Por presentar lo que son las larvas. Para el diagnóstico vamos a tener un hallazgo clínico y en este caso va a ser macroscópico, ¿no? Los exámenes complementarios van a estar orientados a evidenciar, en este caso, lo que es la clínica, pero también para descartar algunas complicaciones que se generan. En los hallazgos clínicos y macroscópicos, primero debemos realizar una buena historia clínica al paciente, preguntando el historial de viajes, dónde estuvo hace poco, cuál es su hábito de limpieza, entre otros, ¿no? Luego, lo que se hace es identificar la larva, ¿no? En este caso macroscópicamente, como evidenciaba en las lesiones en las pápulas. El médico pues observa las larvas y también la identifica a qué especie pertenece. En los exámenes complementarios se va a realizar lo que es una ecografía de partes blandas. En este caso pues va a haber un movimiento, ¿no? En la zona de la larva y un hemograma completo donde va a resaltar lo que es la leucocitosis y la eosinofilia, ¿no? La radiografía, en este caso, que se realice un TAC o una resonancia, va a ser para realizar hallazgos que sean complicaciones y no para evidenciar si en sí contiene o no la larva, ¿no? En este caso, si tiene miasis. En el diagnóstico diferencial, pues estos cuatro son los más importantes, sobre todo por el aspecto que presentan, ¿no? Los quistes sebáceos, los forúnculos bacterianos, la enfermedad por arañazo de gato y también la leishmaniasis. Para el tratamiento vamos a tener lo que son los métodos de oclusión y la extracción manual o quirúrgica, ¿no? Y añadido a esto, los medicamentos que se emplean en el paciente, ya sea por vía oral o vía tópica. En los métodos de oclusión, recordemos que la larva lo que necesita es oxígeno, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es retirar a la larva de esta pápula o de esta lesión, y para ello lo que vamos a hacer es que éstas se acerquen lo más posible a la superficie y que estén completas para evitar que en este caso mueran, ¿no? Antes de extraerse, porque va a ser más complicado retirar la larva. En este caso, ¿cómo podemos ocluir los orificios? Según la bibliografía se presenta la vaselina, el esmalte de uñas y el que es el más conocido, que es el preparado de la pasta de tabaco. Y con esto pues se pone en la superficie de la lesión y se espera a que la larva pues salga, ¿no? En busca de oxígeno. Cuando este método falla, o se podría decir que no está funcionando, o de repente presenta mayor número de larvas en un orificio pequeño, lo que se hace es la extracción manual o quirúrgica. En este caso pues se realiza se utiliza también anestesia y se hace una pequeña incisión para retirar manualmente la larva, ¿no? Con pinzas. Y posterior a ello, dependiendo de la extensión de la miasis, se hace una limpieza quirúrgica con debridamiento de tejido necrótico. En la parte de medicamentos, principalmente se toma en cuenta los antihelmínticos, que es la ivermectina vía oral y la ivermectina tópica, ¿no? En la vía oral se va a tener en cuenta dosis de 0,2 miligramos por kilo
de peso, y en la tópica pues se va en loción, ¿no?, a dosis de 0,4 miligramos por kilo de peso. En algunos casos también se utiliza lo que son los antibióticos de amplio espectro, ¿no?, para las infecciones secundarias, como es el más usado, que es la ciprofloxacina, de 500 a 750 miligramos vía oral cada 12 horas o 400 miligramos cada 12 horas por una infusión lenta intravenosa en 60 minutos. Y también se menciona que se utiliza la trementina mineral, ¿no?, que es contra las larvas en sí de la crisomia. Aquí voy a presentar dos casos clínicos. Uno de ellos es el que les mencionaba, que es el menos frecuente en Perú, que es la miasis genitourinaria. Pero este es un paciente, es un caso de Lima, de un paciente que se presentó al hospital, varón de 70 años, que es de Puno, procedente de Puno. El señor se dedica a la agricultura. Menciona un tiempo de enfermedad de 7 días, ¿no?, que inicialmente presentó prurito, una sensación de pesadez, pero no le tomó importancia, ¿no? A los 3 días, él menciona que identifica ciertas pápulas y también secreciones. Entonces, a partir de esto, lo que realizan en el hospital, ya identifican en primer lugar, ¿no?, un edema en el prepucio, eritema y la presencia también de orificios, pues, en la bolsa escrotal, ¿no?, como se observa. Primero se toma en cuenta el método de oclusión, y para este caso ellos utilizan lo que es la albahaca triturada. No se conoce con exactitud cuáles son los beneficios o de qué forma interviene de manera directa lo que es la albahaca triturada, pero se utiliza en varias regiones del país. Posterior a ello, ya realizan una ecografía de partes blandas y el tratamiento y realizan la extracción manual de múltiples larvas, ¿no?, de las cuales logran retirar 20 larvas en este paciente. Es de tamaño de 1,5 centímetros de largo y de 0,5 centímetros de ancho. Y se observa pues que la larva presenta anillos transversales también. Ahora, posterior a ello, este paciente recibe tratamiento con ceftriaxona y con clindamicina endovenosa, también ivermectina vía oral de 200 microgramos por kilo de peso, y pues, como mencionaba, que se ocluye la zona con albahaca. El siguiente caso es una evolución de miasis en un paciente masculino de 30 años que es habitante de la calle, con una mala condición socioeconómica, una mala condición higiénica. Se menciona que este paciente estaba ocasionando disturbios en esta zona, y pues en realidad llevaba desaparecido hace 8 meses aproximadamente, por lo cual identificamos que va a tener más adelante un trastorno psicológico, o mejor dicho, psiquiátrico, ¿no? Ante el examen físico se observa, como mencioné, una descuidada higiene, un precario estado nutricional, también presenta febrícula de 37.7, una lesión en la región temporoparietal izquierda de la cabeza, y tiene una pérdida total de la arquitectura pues epicraneal, ¿no? El cuadro inflamatorio acompañado en este paciente fue de rubor, calor, edema y de secreciones serosanguinolentas. Posterior a ello, el paciente pues es llevado al hospital y se hace un examen neurológico, ¿no?, donde el paciente está desorientado, tiene periodos de irritabilidad, con somnolencia, afasia y trastornos también del comportamiento. Ahora, en este caso, el parasitólogo va a identificar una especie, ¿no?, que es la Dermatobia hominis en este paciente, y procede a realizarle exámenes de laboratorio. En los exámenes de laboratorio, los que resaltan es el paciente anemia y una actividad monocítica. ¿Qué realizan en este caso los médicos? Realizan un barrido con solución salina al 0.9%,
Luego se instiló creolina, que significa por medio de gotas, realizan este preparado de creolina y un desinfectante, fenol, jabones y agua de forma cuidadosa para que las larvas pues salgan a la superficie, ¿no? Y posterior a ello, una vez que las larvas salen de la superficie, hay un desbridamiento de piel y de tejido subcutáneo necrótico, ¿no? Con la extracción de las larvas restantes que ya se realizan con pinzas. Luego, este paciente lleva aproximadamente 37 días en el hospital y vamos a ver que proceden con ciprofloxacina de 500 miligramos cada 12 horas y también con metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas endovenoso por 15 días. Luego, ampicilina con sulbactam, el complejo B vía oral y en este paciente la ivermectina está contraindicado por tema de abuso de drogas. Después de realizar el ingreso y cuando ya se ve esta evolución en el paciente, lo evalúa cirugía plástica y reconstructiva y proceden a realizarle un homoinjerto de piel y derivar también con psiquiatría por el trastorno de esquizofrenia, ¿no? Y para que después del hospital este paciente continúe con el tratamiento. Entonces, como podemos identificar y como se mencionó desde un inicio de la presentación, la prevención en sí va a estar en las medidas de higiene y la protección, ¿no? Y también en los cuidados que se requieren en ciertas zonas que son más propensas, ¿no? a esta enfermedad. En este caso, en las medidas de higiene y protección se debe tener mayor cuidado con las lesiones que de repente se tienen y que están expuestas, como son ciertas heridas, ¿no? Se debe tener buenas condiciones higiénicas y también buenas condiciones sociales, el ambiente en el que el paciente se encuentra o vive y una atención médica oportuna, ¿no? Si se ve alguna complicación, acudir a un médico. En el caso de los cuidados en zonas endémicas, lavado cuidadoso de la ropa y sobre todo que el tendedero no debe estar pegado al suelo o muy cerca al suelo, sino debe tener cierta altura a nivel del suelo que en realidad suele estar pues al aire libre, ¿no? También el uso de mosquiteros, de repelentes y la higienización de los alimentos. Y como conclusión, como se viene diciendo, esta enfermedad pues es prevenible, ¿no? Tiene un buen pronóstico cuando es diagnosticado o tratado en un tiempo correspondiente y la identificación del parásito también va a estar ligada con lo que es la historia del paciente, ¿no? Sobre en qué zonas ha viajado, en qué zonas ha estado o dónde vive y sobre todo también cómo es la higiene de este paciente. Así que es importante cuidar ese aspecto. Y eso sería todo. Gracias. ¿Alguna pregunta para los doctores? Doctor, ¿usted de dónde dijo que era? Porque usted mencionó nosotros, como mencionaste algo ahí. Mi papá cría ganado Ah, en ya. la zona de Valle Sisa, El Dorado. Allá. Y este tipo de lesiones siempre es común, tanto en mi papá, que a veces tiene varias heridas, que con mi mamá persona de salud siempre está cuidando y tiene cuidado. O sea, el papá es el que tiene estas lesiones. Sí, hasta mi hermano de pequeño ha tenido mascotas o perros, es común que tenga esto, siempre También. está cuidando. Nosotros usamos la cura bichera, que es en crema y en spray, que se lo echa como para tratar, prevenir mayores contagios. ¿Cura bichera qué? Incluso en humanos. ¿Qué es cura bichera? Es como para ganados, también se usa para perros. Sí, Son como en spray, Ya. es como spray y crema. Se usa Antihelmítico será quizás para como tratar ivermectina. miasis en para animales, curar y para además prevenir. de cicatrizante. Es un Muy bien. aerosol. A ver, Denise. Muy bien, esta es una enfermedad también que van a encontrar con frecuencia en estas zonas. La explicación ha estado muy clara, la exposición, ¿no?
el tipo de miasis. Ya, habla siguiente, señor. Siguiente. El dermatobia huminis, ¿no? Es el más frecuente en esta zona. El Cordylovia antropófaga también es más frecuente, pero la primera es la más frecuente, ¿no? que encontramos, ¿no? En la siguiente. ¿Cómo es la transmisión? Básicamente siempre encontramos más frecuentes en la parte directa, ¿no? Si viene la mosca y hace la lesión, deja la larva, ¿no? Y empieza a formarse dentro de la piel, ¿no? A la siguiente. Estos son los tipos, cómo se encuentran, ¿no? Nosotros encontramos un muchacho que estuvo perdido 30 días en la selva. Era un soldadito que estaba en una parte de la región Loreto, arriba al fondo, donde está la zona entre Ecuador, Colombia y Perú. Estaba en una de las zonas de Perú y al final llegó caminando, se perdió en la selva, ¿no? 30 días y llegó por Colombia, y nos avisan en Colombia que estaba el soldadito ahí. Y estaba lleno de miasis, todo su cuero cabelludo, brazos, ¿no? Había estado expuesto bastante tiempo, 30 días, imagínense. Lo que le salvó a él fue una botella de Coca-Cola. Él caminaba y comía frutas de los sitios donde estaba, pues seguía caminando, ¿no? Y empezaba la lluvia. Sacaba su polito, porque estaba con polvo y un short nada más. Sacaba el polvo y lo metía en su Coca-Cola, en la botella de Coca-Cola. La lluvia, después pasaba ya todo, sacaba el polito de la Coca-Cola, de la gaseosa, sacaba y otra vez se ponía. Y así ha estado 30 días, imagínense. Y al final, claro, llegó desnutrido, llegó mal el chico y tenía esta enfermedad, ¿no? Y tenía este tipo de lesiones que ha mencionado la doctora, ¿no? Justo el cuero cabelludo y carita, ¿no? Esa lesión. Me he hecho acordar de la siguiente, ¿no? Ya este también el tratamiento, cómo se me dio, y miren, cantidad. Ya yo he sacado uno. Esta película que me parecía una abeja, un tremendo, le he sacado. Y imagínense esa cantidad, 20 de la exposición que he hecho, también buena presentación, ese caso clínico que está mencionando la doctora, ¿no? Este también viene ya con necrosis, ¿no? Es realmente avanzada, ¿no? A la siguiente doctora. El de migratoria también es frecuente también encontrar, es una clásica también. A la siguiente. La clínica también la mencionó perfectamente. A ver, la siguiente, el sentir que hay algo caminando, la exudación. No mejora, 3 semanas, doctor, ¿qué tengo? Algo me camina. Ya, pues ya tengo, ¿no? Dolor también. Ecografía se puede utilizar. Una TEN, una resonancia, ya, cuando ya pues de repente está complicada la cosa, ¿no? Un hemograma, sí se utiliza para ver la dosimetría, ¿no? A la siguiente carita. Y el tratamiento que ya lo han mencionado, ¿no? El método de oclusión, ¿no? También podemos utilizar agua oxigenada también para ahogarlo al andar, se mete agua oxigenada en esa zona, deja un par de minutos, etc. Y hay que sacarlo vivo, ¿no? Porque si ha muerto ya más difícil, ya bien difícil. Tiene que hacer la decisión que dice para poder sacarlo inmediatamente. Y saber sacarlo, porque si se mete y te está haciendo cosquete, se esconde, mete la pinza y te hace eso. Terrible la y el tratamiento, bueno, pues también se puede utilizar la ivermectina que se ha mencionado. Muy bien. El caso clínico ya. Muy bien, doctores. Muy bien, doctores. Gracias por la